Bueno, vamos a analizar ahora cómo hacer para encontrar las raíces y graficarlas como corresponde. Por lo que veo yo acá, las podemos como aproximar a partir de GeoGebra, pero necesitamos que ustedes también las sepan calcular analíticamente. Entonces, bueno, vamos a volver. Vamos primero con esta, ¿no? Esta de acá es la que estaba en verde, que por lo que vimos en GeoGebra es cero, pero vamos a entender entonces por qué es cero. Nosotros sabemos que cuando tenemos que buscar, vamos a ir ahí negro, cuando tenemos que buscar la raíz de una función, lo que estamos buscando es en qué momento la función da cero, o en qué momento y vale cero. Entonces lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación de acá. Bueno, el paréntesis está un poco de más. Entonces, cuando yo tengo, para resolver esta ecuación, lo primero que tendría que hacer es tratar de despejar la x. Hasta el momento lo que puedo hacer es eh, despejar, digamos, el menos 1, el 1, y tendría que tratar de resolver esto. Para poder resolver esto tengo que entender el concepto de logaritmo. Cuando nosotros vimos logaritmo dijimos, el logaritmo significa cuál es el número al que tengo que elevar al 3 para que me dé x, y el resultado es menos 1. Entonces lo que yo tendría que hacer es 3 elevado a la menos 1 va a ser x. Lo que estaba pensando es que esta no es la que está en verde, es la otra. Exactamente, es la que está en rojo. Bueno, entonces tengo que hacer 3 elevado a la menos 1 es x. ¿Por qué? Porque apliqué el concepto de logaritmo. Entonces, 3 elevado a la menos 1 es un tercio. Y eso me da la raíz. Que si ustedes se fijan acá es esta. 0,33333 es equivalente a un tercio. Lo mismo tendría que hacer con esta. Mi raíz es cuando la función vale 0. Entonces tengo que hacer 0 es igual al logaritmo en base 3 de x más 1. Entonces, aplico acá el concepto de logaritmo. Otra vez, ¿cuál es el número que tengo que elevar al 3 para que me dé x más 1? El número es 0. Entonces hago 3 elevado a la 0 tiene que ser x más 1. 3 elevado a la 0 es 1 y esto es x más 1. Entonces lo que tengo que hacer es despejar esta ecuación. 1 menos 1, x es igual a 0. Mi raíz va a ser 0. Si lo miro acá, es esta, la que está en verde. Bien, llegué a las raíces. Fíjense que son ecuaciones sencillas. Es saber aplicar el concepto de logaritmo y después se resuelve solo, casi. Bien, me falta la ordenada. La ordenada, dijimos, voy a tener casos en los que voy a tener ordenada y voy a tener casos en los que no. Los casos en los que no es cuando la asíntota sea 0 o mayor a 0. O sea, si yo tengo una asíntota que es, por ejemplo, 1, la función nunca va a cortar al eje y porque mi asíntota ya hace que se acerque a un número positivo, por lo tanto es imposible que atraviese, que corte, que interseque al eje y. Por lo tanto, en el caso de la que está en rojo o naranja, no va a tener no va a tener ordenada. Ahora vamos a ver analíticamente cómo se ve eso. En cambio, la que está en verde sí. Allá vamos. Entonces, dijimos, la ordenada es cuando la función corta ahí. Para que la función corte ahí, lo que tenemos que ver es en qué momento x vale 0. Entonces, tendría que reemplazar a la x por 0. Entonces, lo que se escribe así, ¿no? Ahí. Tendría que hacer, me quedó esto, es viejo. Vamos a borrarlo. Esto es de otra cosa. La función era logaritmo en base 3 de x más 1, si yo no me equivoco. ¿No? Bien, sí. Entonces, ahora tendría que reemplazar el logaritmo en base 3 de 0 más 1. Y tendría que resolver esto. Entonces, si yo resuelvo el logaritmo en base 3 de 0, es, vamos a ir acá, poner acá, ahí y ahí. Ahí está. Tendría que pensar entonces, ¿cuál es el número que yo elevo al 3 para que me dé 0? El logaritmo en base 3 de 0 no existe si ustedes lo hacen en la calculadora, porque no hay ningún número al que yo pueda elevar al 3 y me dé 0. Entonces todo esto no va a existir, que es lo que pasa en rojo.
yo no tengo ordenada. No tengo ordenada por esto. Si yo esto lo hago en la calculadora, da mat error. Pero no da mat error porque se rompió la calculadora, sino porque no hay número al que yo pueda elevar al 3 y me dé 0. Entonces, mat error no existe, no tengo ordenada. Ok, voy en este caso a este. Esto era así, era el logaritmo en base 3 de x más 1. Reemplazo. 0 más 1 es 1. Así que lo escribo así. Bueno, lo escribo así para que se vea mejor porque tengo mala letra. Entonces tengo que pensar cuál es el número al que elevo al 3 y me da 1. El número al que yo elevo al 3 y me da 1 es 0, porque 3 elevado a la 0 es 1. Entonces, si lo hago en la calculadora, igual esto me da. La ordenada de esta función es 0, que es esta, la que está en verde. ¿Ven? Corta en 0, que coincide con la raíz. Bueno, tengo ordenada. Tengo raíz. Tengo asíntota. Arman una tablita. Esto es viejo de otra cosa. Arman una tablita y grafican. Nada más que eso. Después tienen que saber analizar, pero eso ya lo saben porque analizamos un montón de funciones. Y si no lo saben, hay otro video, van y lo buscan.